buenos días. ¿Combinamos horarios? ¿Son las 11:20? Sí. ¿Sí? Señores del jurado, amigos, señoras y señores. La tesis que pretendo sustentar es la siguiente. ¿Es posible reconstruir una concepción psicoanalítica sobre la adolescencia a partir de la exégesis de los breves textos y escasas referencias de Freud y de Lacan, en tanto que lectores de Wedekind? Concepción que se halla implícita en ellos y que este trabajo pretende haber explicitado. Llegué a esa conclusión cuando busqué en estos autores un texto preciso sobre la adolescencia y verifiqué que no existe. No obstante, encontré algunas alusiones en 3 ensayos para una teoría sexual, en Psicología del Colegial, de Freud, y en Lacan, en una breve referencia en el texto llamado Televisión. Pero en esa búsqueda encontré, con sorpresa, que en 1890, 10 años antes de la publicación de la interpretación de los sueños de Freud, el dramaturgo alemán Frank Wedekind escribe la pieza teatral Despertar de Primavera, y ahí el título, la cual fue estudiada tanto por Freud como por Lacan, dando lugar a esa dicha concepción psicoanalítica de la adolescencia, la cual se mantuvo, sin embargo, implícita e inédita, y además encriptada en un escrito de Lacan de 3 páginas y en una reflexión de Freud transcrita en 1,5 páginas. La pieza de Wedekind elabora una crítica de la sociedad que deja a los adolescentes enfrentados a la emergencia de su sexualidad y sin ninguna educación al respecto. Esto en un momento de sus vidas en que se sitúan en un tiempo subjetivo, en el que cada uno oscila entre un aún no adulto y nunca más niño. Es decir, en un tiempo lógico, si se quiere, en el que hay un instante en el que ve cierta metamorfosis durante la pubertad, como dice Freud, pero aún no alcanza el tiempo de comprender y, sin embargo, en muchos casos, su momento de concluir se precipita, produciendo síntomas que son recogidos socialmente como la adolescencia. Freud no usa el término de adolescencia, designa con él una serie de cambios psíquicos que son recogidos por otros autores contemporáneos suyos y que desde la psicología y la sociología designan la adolescencia. El término de adolescencia fue usado por primera vez en el sentido moderno por Jean-Jacques Rousseau en el libro 4 del Emilio, donde describe una serie de estrategias para mantener a Emilio lejos de la satisfacción de su sexualidad hasta que se conformara en él una sólida moralidad y el dominio de sí. Para designar entonces la adolescencia, Rousseau habla de un nuevo nacimiento. Esta noción es recogida a finales del siglo XIX y comienzos del XX por la psicología, la pedagogía, la sociología, tratando de discernir con ella un nuevo objeto social y su estudio desde estas distintas disciplinas, precisamente el adolescente como un nuevo objeto social. La palabra adolescente viene de la raíz indoeuropea al, que significa nutrir, crecer, del cual se derivó la voz latina alere, alimentar,
y que dio lugar a alecere, a aumentar. Y a partir de esta última, unido al prefijo ad, se formó el verbo adolecere, desarrollarse, crecer. En latín la palabra adolescentia proviene del verbo adolesco, que no deriva de ad y doleo, carecer de, que por su proximidad fónica a veces de modo incorrecto se le aproxima a la palabra adolecer, sino que al contrario la palabra adolescencia proviene de ad y oleo, y su coactivo olesco. Ese verbo expresa entonces, unido a ad, crecer, desarrollarse, desenvolverse, es más una implicación de significado de un más, de un plus y no de un menos. Por eso del participio presente de ese verbo, el que está creciendo, después se formaron las palabras adolescent y adolescence, y muy pronto llegaron al español como adolescencia y adolescente. Encontré una forma elegante de zanjar el problema terminológico entre pubertad y adolescencia, ya que se ha impuesto más el uso de este último y menos el de pubertad, en el psicoanalista belga Alexander Stevens, quien escribe un artículo llamado La adolescencia como síntoma de la pubertad. Según este, la categoría sociológica adolescencia designaría un conjunto de conductas sintomáticas que en ese momento son elaboradas por los sujetos como respuesta a la metamorfosis de su pubertad. Encontré entonces el texto de Wedekind y el comentario que de él hace Freud en el acta de la sesión del 13 de febrero de 1907 de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, que era el conjunto de sus alumnos que se reunían a su alrededor en la casa en los primeros años del movimiento psicoanalítico, y donde ese día la pieza teatral fue discutida de manera bastante animada. No pude encontrar dichas actas en castellano, por lo que tuve que usar la traducción francesa. En esa acta, Freud expresa que esa pieza de Wedekind no es una gran obra de arte, cito, sino un documento válido para la historia de la civilización. Esto lo tomé en serio. Añade que en ella hay, dice Freud, cito, una constante presencia de la sexualidad subyacente en los diálogos manifiestos, pero advierte que suponer en Wedekind una intención consciente es poco justificado. Por su parte, Lacan escribe en 1974 un prefacio a Despertar de Primavera, en el cual se interroga, cito, el dramaturgo en la fecha que he señalado anticipa a Freud y ampliamente, porque puede decirse que en la fecha indicada Freud aún cogita el inconsciente, dice Lacan. La pieza de Wedekind en alemán, en francés y en la única traducción al castellano que hay en la época, la de Editorial Eudeva en 1954, el prefacio de Lacan y finalmente la intervención de Freud en la discusión mencionada fueron las fuentes primarias de esta tesis. Seleccioné además una veintena de artículos y capítulos de libros en francés, portugués y castellano de psicoanalistas que explícitamente se referían a alguna de esas fuentes. Esas fueron mis fuentes secundarias. Como fuentes terciarias, usé los textos de algunos historiadores de mentalidades y de algunos filósofos para precisar algunas nociones y contextos históricos, y obviamente las obras completas de Freud, los seminarios y escritos de Lacan y de otros psicoanalistas me sirvieron de telón de fondo para desarrollar el contexto teórico y las polémicas emergentes de la revisión de las fuentes primarias. Limitarme a las tres fuentes primarias permitió entonces una reducción máxima del problema que quería explicitar de
la concepción psicoanalítica de la adolescencia en Freud y Lacan y tanto lectores de Wedekind, ya que hay miles de publicaciones sobre la adolescencia en psicoanálisis en distintos idiomas, pero que no acuden a esas fuentes primarias y más bien parten, por ejemplo, de la experiencia privada o institucional de los autores con pacientes púberes y adolescentes y hacen el esfuerzo de elucidar el problema por su propia cuenta, pensaba, ante la carencia de una concepción explícita en Freud y en Lacan sobre el problema. Esa delimitación del problema impuso una metodología que pudiera nombrarse en una sola palabra, encontrada felizmente por mi directora, la doctora Graciela Cay: trenzar las fuentes, fue su expresión. Fue la enseñanza metodológica que me transmitió para no perderme en digresiones en una u otra dirección, sino siempre volver a las fuentes primarias, a pesar de los rodeos ineludibles, para explicitar conceptos, nociones o ideas, volver a las fuentes para retomar el problema y potenciar con esos rodeos la exégesis de las mismas, y parte de ese trenzado argumentativo es lo que quiero transmitir, por lo menos un ejemplo a continuación. Pero en aras del breve tiempo del que dispongo para esta sustentación, invito a quien se interese en profundizar algún aspecto a consultar la tesis misma en su última versión, que finalmente fueron 260 páginas, aunque al principio había escrito 400. Bien, en su Despertar de Primavera, prefacio, Lacan encuentra que Wedekind está, dice, advertido de que hay una relación entre el sentido y el goce. Y en efecto, el dramaturgo presenta con una gran agudeza y pertinencia las cuestiones de la muerte, del ideal, del pasaje al acto, que ponen en escena la problemática del deseo y del amor en el momento en que se abre para los personajes el acceso a la genitalidad. Lacan comienza su prefacio diciendo, lo cito: así aborda un dramaturgo en 1891 el asunto de qué es para los muchachos hacer el amor con las muchachas, subrayando que no soñarían en ello sin el despertar de sus sueños. Ahí termina la cita de Lacan. Es algo fuerte, porque, como lo he enunciado, la pieza se escribió 10 años antes de la interpretación de los sueños. Pero eso quiere decir que la condición estructural en el género humano para poder avanzarse hacia el otro sexo es que haya previamente soñado con ese encuentro y despertado del mismo. Es decir, que la sexualidad humana, cuando pasa por el cuerpo del otro, tiene por condición la preexistencia de que allí haya un sujeto del inconsciente y un despertar de sus formaciones. Y es que de manera muy sorprendente, Wedekind se anticipa a Freud respecto a que los sueños poseen un significado que concierne de manera íntima y diversa a cada sujeto. Y así va desgranando a través de su pieza los sueños de estos adolescentes.